A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, bienvenidos a un episodio más de Reflexiones en lo Secreto. Continuamos con el estudio de las parábolas y hoy vamos a meditar, a reflexionar y a estudiar la parábola del siervo sin misericordia. En algunas Biblias viene en la parte de arriba del inicio de esta parábola, dice de los dos deudores. Entonces, comentarles que la Biblia no se escribió originalmente así en capítulos y versículos, pero cuando se hizo el canon, para que fuera más comprensible, digamos, para los que íbamos a leer en el futuro, en aquel momento, en el futuro inmediato y aún hasta ahorita, era para tener una comprensión mayor de los temas. Pero no es que así fue que Dios dictó, ¿verdad? La parábola de los dos deudores. No, esto es como se empezó a dividir para un mejor comprensión y estudio de la palabra. Entonces está en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, del 21 al 35. Y te la voy a leer en Reina Valera 60. Y dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Este es el contexto de la pregunta, ¿verdad? Y a partir del 23 es cuando Jesús empieza a hablar de la parábola. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndolo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La parábola del siervo sin misericordia, o la parábola de los dos deudores, fue contada por Jesús como respuesta a una pregunta de Pedro sobre el perdón. ¿Te recuerdas que te leí los dos versículos de Mateo 18, 21 y 22 antes de comenzar a partir del 23 con el de la parábola? Entonces Pedro tiene esta pregunta, tiene esta inquietud e incluso le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Pedro aquí creía que estaba siendo muy generoso,
pues la tradición judía enseñaba a perdonar hasta 7 veces. Sin embargo, Jesús le responde, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Con esta respuesta, Jesús estaba enseñando que el perdón no es un número, sino un estilo de vida. Eso es bien importante, ¿no? Recordemos, Jesús estaba enseñando que el perdón no es un número, no es una cantidad de veces, sino es un estilo de vida. Te doy un poquito el contexto histórico de este momento que Jesús estaba hablando. En el tiempo de Jesús era común que los reyes revisaran las cuentas de sus administradores. Los siervos de esta parábola no eran esclavos comunes, sino funcionarios encargados de grandes cantidades de dinero, ¿sí? Eran administradores de las propiedades de un rey, ¿verdad? Y en este momento, como te decía la historia, cuando alguien no podía pagar una deuda, la ley permitía venderlo como esclavo junto con su familia para recuperar parte de la deuda. Eso era permitido. Si estos administradores incurrían en una deuda, estos siervos y consiervos, ¿verdad? Entre ellos incurrían en una deuda y no podían pagarla, ¿sí? Se volvían esclavos, o sea, los vendían. Y no solamente a ellos, sino a toda su familia, ¿no? Entonces aquí vamos a ir viendo cada uno de los personajes de esta parábola, ¿verdad? Como lo hicimos en las anteriores o en algunas de las anteriores. Número 1. Aquí vimos que el rey hace cuentas con sus siervos. Y dice, ¿verdad? Aquí el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El rey representa a Dios. Y hacer cuentas simboliza el día en que toda persona, el día que tú y yo tendremos que responder por nuestra vida, ¿sí? Entonces, todos compareceremos delante de Dios sin faltar una sola persona, ¿sí? Creyente, no creyente, todos vamos a comparecer delante de Dios. No va a importar y no importa la posición social, la posición económica, la posición ministerial. La palabra es clara, todos, ¿verdad? Número 2, había una deuda impagable. Uno de estos siervos, de este conjunto de siervos que tenía este rey, le debía 10,000 talentos. Esto era exageradamente enorme. Un talento en ese momento equivalía aproximadamente a 6,000 denarios. Un denario era el salario de un día de trabajo. Entonces, si sacamos cuentas, y como las matemáticas son exactas, 10,000 talentos representan aproximadamente 60 millones de días de salario. Otra vez se lo repito, ¿verdad? 10,000 talentos eran 60 millones de días de salario. ¿Qué significa? Que a este hombre no le alcanzaba la vida para pagar. Era una deuda impagable, imposible de pagar. Jesús aquí exagera, por decirlo de alguna manera, la cifra para mostrar algo, mostrar la inmensidad del pecado humano delante de Dios. Eso era lo que representaba esta cantidad de deuda. Y esta deuda la teníamos también tú y yo, una deuda impagable. Y esta deuda impagable es imposible cancelarla mediante buenas obras. ¿Por qué? Porque te recuerdas que Isaías 64:6 dice que nuestras obras, afirma que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y yo no sé si tú sepas a qué se refiere aquí Isaías sobre los trapos de inmundicia. Los trapos de inmundicia eran aquellos trapos, porque eran trapos, ¿verdad? Telas, donde la mujer que estaba menstruando pues venían a hacer lo que son hoy las toallas sanitarias. Entonces, te decía, nuestra deuda con Dios no la podemos pagar con buenas obras, ¿verdad? Porque esas buenas obras, dice Isaías, que son como trapos de inmundicia.
Y tú y yo solamente podemos pagar esa deuda por gracia. O sea, porque somos salvos por gracia. No la pagamos en realidad nosotros, la pagó Jesús por nosotros. Porque así hayamos lo que tú y yo hayamos hecho en nuestra vida, solamente el sacrificio de Jesús pudo cubrir nuestra deuda. Y eso es un regalo de Dios. Somos salvos por gracia. Número 3, la desesperación del siervo. El rey, ¿te recuerdas que leímos que ordenó venderlo todo, lo de esta persona, incluso a él y a su familia? Pero en ese momento, ¿verdad? Ese siervo que debía tantísimo dinero, cae de rodillas y dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y te acuerdas que la cantidad significaba, o sea, no podía pagarla. Era una promesa que estaba haciendo este siervo, pero una promesa imposible. Nunca iba a poder cumplirla. Nunca podría pagar semejante deuda. Y fíjate, a veces el ser humano, a veces las personas, tú y yo, intentamos hacer lo mismo con Dios. Le prometemos cambiar, se promete portarse mejor, prometemos hacer buenas obras, pero nadie, absolutamente nadie, con nada podemos pagar la deuda del pecado. Me refiero a nosotros los que tenemos esa deuda, los que tuvimos esa deuda. Número 4, la compasión del rey. Y aquí es el punto central de esta parábola. El rey tuvo compasión, lo soltó, le perdonó toda la deuda. Ni tan siquiera le dio un plazo, no le hizo descuentos, no hizo un convenio. Simplemente canceló completamente la deuda. Eso es la gracia. Y eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Colosenses 2, del 13 al 14, dice que allí en la cruz Jesús anuló toda acta de decretos que nos era contraria. ¿Sí? Ahí en la cruz Él la clavó, desautorizó, la anuló. Entonces, esa es el punto medular de esta parábola. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios que perdona todos nuestros pecados. Pero aquí en esta parábola hay un contraste, y este es un contraste muy fuerte. Este hombre acaba de recibir un perdón inmenso y se encuentra con otro siervo, con un colega, también siervo de este mismo rey. Y solamente, como te dije, le debía 100 denarios a su colega, a su consiervo. Comparado con 10,000 talentos, era una cantidad insignificante. ¿Era una deuda real? Sí, pero pequeña, muy pequeña. Nada comparado por el proceso de perdón que acababa de pasar el que debía la vida, ¿verdad? O sea, que debía todo y que no podía pagar. Entonces, este siervo, sin misericordia, ¿qué hace con su consiervo, con su colega? Lo toma del cuello, porque dice la palabra que lo asió, lo agarró, lo tomó del cuello, lo estaba ahorcando y le exigió un pago inmediato. Y este compañero, este siervo, este colega, utiliza exactamente las mismas palabras que él había usado delante del rey, que las acababa de usar delante del rey. Le dice, ten paciencia conmigo. Pero ahora la respuesta cambió. No hubo misericordia y lo envió directamente a la cárcel. Qué corazón, ¿verdad? Y aquí Jesús nos quiere enseñar, enseñó en este tiempo y nos sigue enseñando y lo seguirá enseñando una verdad muy profunda. Quien ha experimentado verdaderamente el perdón de Dios desarrolla un corazón que también perdona. Esto es lo que debemos hacer tú y yo. Ya fuimos perdonados por Jesús, ya somos salvos por su gracia. Él anuló la acta de decretos que nos era contraria a ti y a mí, la anuló en la cruz. Entonces, ¿qué se podía esperar de este siervo que acababa de ser perdonado? Pues que tuviera el mismo corazón, que realmente
que tuviera la misma respuesta para este consiervo, la misma misericordia. Miren, cuando nosotros perdonamos, no significa que vamos a olvidar lo que nos hicieron. Y no es fácil a veces el proceso del perdón, porque el perdón es una decisión. El rey decidió perdonar a este siervo, pero este siervo que había sido perdonado no decidió perdonar a su consiervo. El perdón es una decisión, pero también va acompañado de un proceso de perdón. El que nosotros perdonemos no significa aprobar la ofensa. Miren, muchas personas, perdón, cuando se les dice, ¿verdad? Se les enseña esta parábola o se les aconseja, ¿verdad? ¿Sabes qué? Perdona, ¿verdad? Perdona a esta persona. Y no, es que me hizo una cosa tan grande, porque las personas a veces piensan que el perdonar es justificar lo que se hizo incorrecto o que no tiene valor el que haya sido tú lastimado. No, las cosas que te hicieron, las cosas que me hicieron, las cosas que nosotros hicimos a otras personas, ¿sí? No estuvieron bien y para Dios no están bien. Pero para caminar en una sanidad interior necesitamos nosotros perdonar y empezar, como les dije, un proceso de perdón, porque no es de la noche a la mañana que tú ya no vas a sentir esa herida en tu corazón. Ahora, muchas gentes también dicen, es que yo no me puedo relacionar con esta persona. Efectivamente, tú puedes otorgar perdón, pero eso no significa que vayas a tener una relación con esa persona, ¿ok? Hay relaciones que se restauran por cosas que se recibieron, que se hicieron, pero otras relaciones que tú vas a perdonar o que te van a perdonar a ti, pero que no, la persona no necesariamente tiene que tener esa relación contigo o tú con ella. ¿Me explico? ¿Qué pasa en este momento que otros consiervos están viendo esta escena, verdad? Vieron cómo el rey perdonó esa deuda impagable, pero vieron cómo el consiervo de ellos no perdonó a una pequeña deuda y lo mandó inmediatamente a la cárcel. Estos siervos quedaron profundamente entristecidos y fueron a informarle al rey. Esto que pudiéramos nosotros entender que está sucediendo, que la falta de perdón afecta a todos los demás que están alrededor de nosotros. Tú puedes decir, mira, yo estoy enojada y no sé, ¿verdad? Mi esposo me hizo algo, ¿verdad? Pero tu actitud de no perdonar, ¿verdad? De no otorgar perdón y empezar ese proceso que te digo de perdón, hace que el ambiente de la casa, el ambiente del hogar, todos se vean afectados. Y termina esto dañando familias. A veces la falta de perdón termina dañando relaciones y a veces incluso hasta congregaciones. Entonces, cuando estos consiervos van y le platican al rey lo que sucedió, el rey nuevamente manda llamar al siervo, al que le perdonó esa deuda increíble, y le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿No debías tú también tener misericordia? Y aquí el rey entrega a esta persona, dice la palabra, a los verdugos hasta pagar toda la deuda. O sea, que no la pagó, ¿verdad? Ahí quedó en esa actitud. ¿Qué representan los verdugos? Muchos estudiosos e intérpretes consideran que representan las consecuencias interiores de la falta de perdón. ¿Qué puede pasar en mi vida y en tu vida si nosotros no perdonamos? Podemos ser personas que tenemos amargura, resentimientos, ansiedad, enojo permanente, tenemos relaciones destruidas y tenemos pérdida de paz. ¿Por qué? Porque el rencor termina encarcelando al que no perdona. Y aquí que Jesús concluye, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjense nada más. No está enseñando que ganamos la salvación perdonando. La salvación es por gracia, acuérdense. No la ganamos porque perdonamos, sino que una persona
ha comprendido la magnitud del perdón recibido, esta persona cuando comprende esta magnitud de la misericordia, del amor, del perdón, de la paga de la deuda nuestra, esa paga fue a través de Jesús. Entonces ese perdón que hemos recibido se refleja cuando nosotros también perdonamos a otras personas. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas principales de esta parábola? Todos tenemos una deuda imposible de pagar delante de Dios. Dios perdona completamente por gracia. El perdón recibido debe producir un corazón misericordioso. La falta de perdón esclaviza al ofendido más que al ofensor. La misericordia es una evidencia de una vida transformada y el reino de Dios se caracteriza por la gracia y el perdón. Entonces aquí te voy a dejar unas aplicaciones prácticas para que tú examines tu corazón y veas si hay personas a quien aún no has perdonado. Eso es muy importante, que nosotros podamos reflexionar en esto. Si realmente aún hay personas a las que no hemos perdonado. Necesitamos recordar cuán grande fue el perdón que recibiste de Dios, que hemos recibido de Dios. Eso nosotros lo tenemos que recordar cuando somos ofendidos. Necesitamos sustituir el deseo de venganza por misericordia. La palabra de Dios también nos aconseja orar por quienes nos han ofendido, aunque aún en este momento todavía estemos en el proceso de la sanidad. Necesitamos orar por las personas que nos han ofendido, que nos han hecho algo, ¿verdad? Aunque nosotros todavía estemos lastimados, ¿verdad? Que estemos en ese proceso de perdón y de sanidad. Fíjense, el perdonar no elimina las consecuencias de una ofensa, ni obliga a restaurar toda relación, pero sí libera el corazón del resentimiento. Entonces, ¿con quién nos identificamos más? ¿Con el Rey misericordioso o con el siervo que no quiso perdonar? Realmente hemos comprendido la magnitud del perdón que Dios nos concedió. Y aquí te voy a preguntar algo, y esto es muy personal. Tú ve y habla con el Espíritu Santo y que Él sea quien te muestre. ¿Hay alguna deuda emocional que sigues intentando cobrar? Esto es muy importante, te la repito. ¿Hay alguna deuda emocional que sigues intentando cobrar? Y que te preguntes, ¿qué paso concreto puedo dar hoy para vivir el perdón de Cristo? La parábola del siervo sin misericordia revela que el reino de Dios se sostiene sobre la misericordia. Quien ha sido perdonado por una deuda infinita está llamado a extender ese mismo perdón a los demás. El perdón cristiano no nace de minimizar la ofensa, sino de recordar la inmensa gracia recibida. Cuando comprendemos cuánto nos ha perdonado Dios, la misericordia deja de ser una obligación y se convierte en la respuesta natural de un corazón transformado. Te invito a leer nuevamente, que tú tomes tiempo de volver a leer esta parábola y medites en ella y converses con el Espíritu Santo para que Él te muestre si aún hay personas a las que necesitas perdonar. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.